Retro Argento, un programa de radio. Seguimos en Retro Argento Radio y la alegría de encontrar y de que esté aquí en los estudios un gran amigo. Primero, gran profe, gran profesional, gran persona, pero es una alegría para mí volverlo a tener aquí en los estudios. Como ya saben, empezamos a tener acá las cajas de juegos de mesa porque vamos a hablar con él, con el profe, con Nico Dietze, que lo tenemos aquí. Nico, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lucho. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan retrojugones? Perdón la ausencia. Estuve hundido en el mundo de los juegos. Fue sin querer. Extrañaban todos el cómo andan retrojugones, el saludo de Nico, pero la alegría de poder tener aquí los juegos de mesa porque, Nico, a ver, te lo contaba fuera de micrófono, muchas familias escuchan el programa. Me alegra eso. Está buenísimo porque incentivan también al juego. Sí, es ideal para familias, por supuesto, ¿no? Pero inclusive estuve leyendo últimamente, que estuve un poco en esa, ¿no? Investigando un poco. Se están empezando a utilizar los juegos, ya hace rato que se usaban para esto, pero ahora como que hay una moda un poco más intensa para tratar cuestiones que tienen que ver con la mente, como el Alzheimer, por ejemplo. Bien. Interesante, ¿no? Interesante. Yo le cuento a la gente también, Nico, en sus clases, porque Nico da historia, política, informática, tiene una variedad importante, pero también implementa el tema de hacer juegos de mesa en el aula. Sí, a mí me encanta que los chicos se sienten a crear juegos. Obviamente siempre primero jugamos juegos ya creados, ¿no? Por diseñadores profesionales. Y luego nos dedicamos a crear nuestros propios juegos. Los crean ellos, ¿no? Obviamente. Y salen cosas muy interesantes. Inclusive cosas que diré que con un poquito de trabajito se podrían publicar a nivel profesional. Cosas muy buenas crean los pibes. Bien, buenísimo. A mí me ríe porque yo me río también porque yo tengo algunas clases que me dan en otro colegio de videojuegos. A Nico, juegos de mesa, bueno. Es bastante lúdico, pero está bueno porque lo lúdico también lleva a solucionar un montón de otras cuestiones. Sí, obvio. Además, hay juegos que se adaptan muy bien a las materias. Tenés juegos de historia, juegos de matemática, juegos de pensamiento lógico, de pensamiento lateral. Para el mundo de los juegos es amplio. Y lo lindo de los juegos es que en general casi siempre apuntan a eso, ¿no? No solamente a divertir, sino también al uso de la mente, la estrategia, pensar, el pensamiento lateral, etc. ¿Y hoy de qué juego vamos a hablar? Bueno, hoy traje yo diría el abuelo de los clásicos, no sé, el dios de los clásicos. ¿Cómo lo clasificamos? Como retro. Sí, pero yo creo que es un juego fundamental. Sí, es el juego. Y ahora te voy a comentar algo cuando lo presentes. Es el juego. Bueno, no solamente es un juego, es una ciencia también. Bien. ¿No? Es el juego ciencia. En algunos colegios es una materia. Exacto. En algunos países es obligatorio en las escuelas. Bueno, hubo una federación, la Federación de la Provincia de Buenos Aires, sobre este juego, que yo voy a dejar que lo presentes vos, que propuso un proyecto para que sea materia en todos los colegios públicos, privados, para que se utilice como materia. Sería hermoso. Yo creo que le vendría muy bien Otra cosa, a todos los chicos del país. Hay un club aquí muy cerca que lo utiliza. Qué genios. Todos los juveniles juegan a ese juego. Es un juego que a mí particularmente me encanta. Y lo juego de chiquitito. No soy experto, sinceramente, me gustaría hacerlo, la verdad, pero no lo soy. Pero bueno, me encanta. Y yo creo que le gusta a mucha gente. Está en todas las juegotecas. Yo creo que es difícil que en alguna casa no haya, ¿no? Inclusive, imaginemos que no hay físico, lo tenés en el celular. Lo tenés en la compu, está en todos lados, está en las películas, está en la literatura, está en el arte, está en todos lados, ¿no? Bueno, el juego que estamos hablando es el único e inigualable ajedrez, ¿no? Perfecto, me encantó. El juego ciencia. Exactamente. Bueno, como todos sabrán, el ajedrez tiene unas reglas bastante simples, creo que eso lo hace muy atractivo, ¿no? La idea del juego es presentar un campo de batalla donde en un tablero de casilleros de distintos colores, generalmente blancos y negros, aunque bueno, hay otras versiones, blancos y rojos, pueden ir cambiando, unas piezas blancas se enfrentan a unas piezas negras, en un casillero de 8x8 de 64 casilleros, ¿no? Las piezas es un juego antiguo que viene ya inclusive desde la época de los persas, tiene influencias hindúes, ha pasado por la Edad Media, tuvo varias modificaciones en su historia, representa un poco lo que era la sociedad y un poco lo que era el campo de batalla de la época medieval. Como todos saben, en el ajedrez tenemos la pieza más
pequeña y básica es el peón, ¿no? Siempre tenemos una fila de peones delante de nuestras fichas más importantes y detrás se encuentran las torres, los caballos, los alfiles, el rey y la reina, ¿no? Perfecto. Y cada uno se mueve de una forma distinta. Los peones se mueven de a una, casillero, bueno, 2 casilleros al comienzo lo pueden hacer si quieren. Capturan fichas, ¿no? En mi familia le decimos se come la ficha, digamos, ¿no? Todo el tipo mundo, yo Pac-Man. creo que va. Es el asunto. Bueno, captura la ficha en diagonal, la ficha del enemigo, ¿no? La pieza del enemigo. Además tenemos fichas que se mueven de diferente manera. Tal cual, el alfil se mueve en diagonal. Yo creo que igual el movimiento tiene que ver también un poco con la función social de la época. El alfil en diagonal, bueno, representa un poco lo que era la iglesia medieval, digamos, ¿no? Bien. Todo lo que era el sacerdocio, el clero. La reina, por ejemplo, puede moverse hacia adelante, hacia atrás, sin ningún tipo de límite. El rey, por ejemplo, aunque se puede mover en todo su alrededor, se mueve de una ficha, ¿no? Y para mí eso habla mucho, fíjate que juego adelantado, que incluye, para la época obviamente, una pieza femenina. Exactamente. Y para mí habla mucho de la importante función de las mujeres en la Edad Media, sobre todo las mujeres que circulaban los círculos del poder, que era esta cuestión de acordar, del tráfico de información. Las mujeres se movían mucho, ¿no? Aunque por ahí el cine y alguna cuestión nos ha pensado lo contrario, se movían mucho en la Edad Media y inclusive han sido grandes embajadoras, y la dama en la Edad Media representa esto, ¿no? Fíjate que cuando yo atravieso un peón todo el tablero y lo puedo coronar en la otra punta, en general se pide una dama, ¿no? Claro. Es raro pedir otra ficha. Es verdad. Es muy poderosa, ¿no? Es verdad. El caballo también es interesante, que representa un poco lo que es la caballería medieval. Puede saltear, ¿no? Otras fichas, puede pasar por arriba de otras fichas y se mueve en L, ¿no? Lo cual también para mí es una gran metáfora de lo que era la caballería de la época, que en la Edad Media la caballería era como lo más avanzado y la parte más poderosa del ejército, ¿no? Las torres representan un poco lo que eran los castillos y todas las edificaciones de guerra de la época. Y el rey, que se mueve muy lentamente, se mueve de a una piecita, y cuando lo capturan, se nos termina el juego, ¿no? Cuando le hacen el famoso jaque mate. Jaque ¿no? mate, sí. Que ahora vamos a ver de dónde por eso, viene. el rey se puede mover para todos lados, pero de a una vez. De a una vez, de a una vez. Es muy lentito el rey, ¿no? Que yo creo que también habla un poco de lo que era los reyes de la época medieval, digamos, ¿no? Que en general no solían salir de sus reinos o de sus palacios. Era extraño. Alguna batalla iban, pero era extraño. Y inclusive en la batalla el rey no se movía mucho. Se quedaba detrás en la colina dirigiendo el ejército, comandando, etcétera, etcétera, etcétera. Eran extraños los reyes que acompañaban... Que ponían el cuerpo. Exacto. En Que la ponían el carga cuerpo. a sus soldados, digamos, ¿no? Bien, y ahora nos metemos... A ver, primero muy buena la descripción de cada una de las fichas del ajedrez. Tenemos ahí el tablero y arranca, ¿no? La Arranca idea del el juego. su historia. Bueno, el juego arranca, siempre arrancan las blancas, pero para decidir quién juega, digamos, con quién juega con cada color, a un jugador puede poner un peón blanco y un peón negro en cada una de sus manos y ocultar las manos detrás y elegir una de las manos y el color que salga es asignado a cada jugador. Bien. O también en algunas partidas se tira una moneda, que es otra opción. También, digamos, otra ¿no? opción. Bueno, es Tirar los reyes en el truco, si jugás de Exacto. 3 o de 4, acá Tal es cual, lo tal mismo. cual. Muy parecido. En qué mano tengo la ficha tal. Hablando del truco, mientras preparaba todo esto, Sí. me llamó la atención la similitud en el sentido de la representación de lo que era un poco la sociedad medieval entre las exacto, cartas claro. españolas y el Claro. ajedrez también, ¿no? Interesante. Bueno, es un juego muy, 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 muy antiguo y se remonta, aunque los orígenes son un poco difíciles de rastrear, ya que sus inicios se mezclan un poco con el mito y la leyenda, ¿no? Como tiene que ser con este juego increíble. Existe un consenso entre los investigadores que el ajedrez se desarrolló a partir de un juego más antiguo llamado Chaturanga, que se originó en la India alrededor del siglo VI. El Chaturanga era jugado en un tablero de 8x8 casillas y contaba con piezas similares a la del ajedrez actual, como el rey, pero tenía, por ejemplo, elefantes, caballos, barcos y soldados. Era ligeramente distinto, bueno, se adaptaba un poco a lo que eran las batallas hindúes
persas de la época, ¿no? La leyenda cuenta que el inventor del chaturanga fue el sabio Brahma, quien lo creó como una representación simbólica de una batalla entre dos ejércitos. Se dice que Brahma presentó el juego a su discípulo más aventajado, el rey Ravana de Sri Lanka, y fascinado por el juego, el rey Ravana lo llevó consigo y se convirtió en uno de los primeros difusores del chaturanga en toda Asia, digamos, que el chaturanga era el papá, digamos, del ajedrez, es la versión anterior. Pero a mí me gusta esto porque además muestra de dónde viene, ¿no? Toda la gran cultura asiática, ¿no? Sí, es muy interesante. Que ha generado que muchos se han adueñado de la idea del eurocentrismo, pero ver que hay muchas cosas de la cultura y más que vienen de Asia que de Europa. Y el desarrollo cultural de Asia fue muy temprano y hay una influencia, por supuesto, ¿no? Eso totalmente innegable. Bueno, a medida que el chaturanga se iba propagando por las distintas regiones de Asia, ¿no? Comienza a surgir unas variaciones del juego. Y una de las más destacadas fue el Shatrang, que se desarrolló en Persia, lo que sería hoy en día Irán, alrededor del siglo VI, más o menos. El Shatrang se jugaba en un tablero de 8x8 también, ¿no? Fíjate que el tablero se sostiene, pero presentaba algunas modificaciones en las reglas y en las piezas. Por ejemplo, el elefante se convirtió en el alfil, que tiene mucha lógica, digamos, claro, ¿no? Porque de la India a lo que es el Medio Oriente hay como una transformación, una cuestión religiosa distinta, ¿no? Y el barco se convierte en la torre. Y además introduce una nueva pieza llamada el visir, que más tarde se transformaría en la dama en las versiones posteriores del ajedrez, ¿no? En el ajedrez los persas, la dama era el visir, que el visir era el embajador, digamos, de lo que eran los emperadores, los faraones, los líderes del Medio Oriente, digamos. Los gobernantes. Los gobernantes, los califas, ¿no? Ahí está. El Shatrang se convirtió en un juego muy popular en todo el mundo islámico y se extendió por todo el mundo árabe. Los árabes fueron los principales transmisores del ajedrez hacia el oeste y su difusión por Europa fue un punto clave en la evolución del juego, claramente, y se va transformando más en el juego que nosotros conocemos. Los jugadores árabes se destacaban por tener una gran destreza en el ajedrez, ¿no? Y muchos eran reconocidos como maestros en el juego. Y uno de los jugadores más famosos de esa época fue el persa Abu Bakr Muhammad ibn Yahya al-Suli. Muy bien, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Conocido para los amigos como Sully. Sí. Quien vivió en el siglo X y escribió uno de los primeros manuales o tratados sobre el ajedrez, digamos. Uno de los primeros textos con las reglas, ¿no? Y con algunas pequeñas estrategias viene ya de esta época. Antes se transmitía de forma oral y algunas cosas iban mutando, digamos, ¿no? Durante toda la Edad Media, el ajedrez se fue convirtiendo en un pasatiempo muy, muy, muy popular en Europa. Y bueno, los reyes y los nobles apoyaban, por supuesto, el juego y se organizaban competencias, torneos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dice que el rey Carlos I de España, conocido como Carlos V, era un gran apasionado y gran jugador de ajedrez, e incluso jugaba partidas mientras dirigía a todo su imperio, digamos, ¿no? De vez en cuando hacía una pausa, como para desconectar de la locura de dirigir un imperio, ¿no? Se ponía a jugar al ajedrez, digamos, ¿no? Y se cree que, una anécdota, que el rey Carlos jugó una partida contra un campesino que lo venció. Y admirado por la habilidad del campesino, Carlos V le otorgó una recompensa en oro y le otorgó tierras al campesino. Qué bueno, yo pensé que lo había matado. No, claro. Yo pensé, lo mató. Por jugar bien. Bien. Bueno, Carlos V ahí, mirá. Carlos V se portó con el campesino. En el siglo XV el ajedrez experimentó algunos cambios significativos en Europa. Las reglas del juego evolucionaron, se introdujeron nuevas piezas como el alfil y la dama con sus movimientos actuales, ¿no? Y estos cambios hicieron que el juego fuera mucho más dinámico y mucho más estratégico y se fue convirtiendo más en una ciencia. Todo esto fue desarrollando lo que hoy se llama la escuela moderna del ajedrez, con todas sus estrategias y toda su cuestión de análisis, ¿no? Y a medida que el ajedrez iba avanzando en popularidad, también lo hacía la figura de los campeones del mundo del ajedrez, que por ahí hoy, inclusive hoy se los nombra y se habla mucho de ellos y tienen como una cuestión importante en lo que es el deporte mundial. El primer campeón reconocido mundialmente fue Wilhelm Steins, era un jugador austríaco que ganó el título en 1886.
Steins fue un gran innovador del juego, ya que introdujo el concepto de estrategia posicional y el cálculo profundo de las partidas. Steins estudiaba mucho las partidas, era uno de los pocos que lo hacía. Y bueno, su estilo de juego influyó muchísimo en las siguientes generaciones de ajedrecistas, ¿no?, de la historia. El siglo XX fue testigo de una de las series de campeones mundiales icónicos que dejaron su huella en la historia del ajedrez. Entre ellos se encontraban figuras legendarias como Emanuel Lasker, José Capablanca, un genio, Alexander Alekhine, Mikhail Botvinnik, Anatoly Karpov y Garry Kasparov, entre otros, ¿no? Exactamente, pero toda la geopolítica también que intervino al ajedrez también. Sí, la Guerra Fría del ajedrez fue la clave para destrabar y trabar al mismo tiempo, exactamente, ¿no?, toda la política internacional entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética siempre fue muy dominante en lo que es en los campeones mundiales de ajedrez, ¿no? Bueno, ahí vino a romper un poco el gran Bobby Fischer, ¿no? Pero todas esas anécdotas van a quedar para una segunda parte. Exactamente. La próxima. Si querés te cierro un poquito con esto. Sí. Y hacemos una pausa y la próxima seguimos con... Dale. Anécdotas y curiosidades del ajedrez. Me gustó eso. Bueno, en la actualidad se continúa evolucionando con ayuda de la tecnología. La introducción de las computadoras y los programas de ajedrez transformó la forma en la que se juega y el estudio del juego, ¿no? Las partidas pueden analizarse en profundidad utilizando motores de ajedrez, han creado inteligencias artificiales que estudian el ajedrez y se han descubierto nuevas variantes y estrategias gracias a la capacidad de cálculo de las máquinas. Estrategias que nunca habían surgido por la mente humana, digamos, ¿no? Esto es entre la colaboración entre el humano y la máquina. Y el ajedrez también ha encontrado un nuevo público a través de internet, claramente hoy en día, donde se arman partidas enormes en un montón de plataformas virtuales. Inclusive, muchos de los partidos, aunque no sean de torneo, ¿no?, cuando juegan campeones como Magnus Carlsen, por ejemplo, se transmiten en vivo por streaming y tienen miles de millones de visualizaciones. Olvidate. Un montonazo. Las apps que debe haber también de ajedrez. Tal cual. Esto nos demuestra que el ajedrez nació hace mucho tiempo y cómo se fue adaptando en cada una de sus regiones, en cada una de sus épocas, y cómo se sigue adaptando al día de hoy, digamos, ¿no? Cuando por ahí otros juegos han desaparecido. El ajedrez se sostiene y no se cae. Y nuevamente el profe Nico Dietzel lo ha logrado. Invitamos a la gente, ya, que el que si no tiene un ajedrez que se lo compre. Sí, que vayan a una plaza. Ahora las plazas tienen en los bancos, en las mesas, el tablero tallado. Hay que llevar las piezas nada más. Ni siquiera hay que llevarlas, puedes dibujar. En un papelito alcanza, no hace falta nada más. Con eso se puede jugar al ajedrez. Una hoja de papel se puede jugar al ajedrez. Gracias, Nico. A ustedes, gente, jueguen mucho. Nos vemos la próxima. Y el profe Nico Dietz se pasó por aquí con la primera parte del ajedrez porque se viene una segunda. Así que estén preparados porque volvió la columna de juegos de mesa aquí en Retro Argento Radio.